facebook.com/radiocolmena.com.ar, Twitter @radiocolmena. Volvemos en Jubi Bar. Y bueno, ahora tenemos una entrevista con nosotros en el aire. José Luis Fernández, doctor en Ciencias Sociales de la UBA. Fue uno de los expositores que vimos la vez pasada cuando hemos ido el año anterior al Centro Cultural Kirchner, cuando se realizó el evento de cultura digital. Bien. Y aborda temáticas que nos interesan, que siempre estamos planteando en esta mesa, que incluso hemos hablado con miles de entrevistados, desde Esteban Magnani hasta mismo Fer Berkovich. José Luis, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, Bueno, serenamente. muchas gracias por atendernos. ¿Cómo va? Muy bien. José Luis, tuvimos la oportunidad de verte el año pasado, recién mencionaba, y nos da la pauta de que el tema o la definición de cultura digital es algo que todavía está muy en transición, ¿no? Es algo que creo que este tipo de eventos que se realizaron es un poco como para ir deglutiendo parte de lo que tratamos de entender de lo que va sucediendo, pero que estamos en pleno camino. Sí, lo que yo pienso es que estamos en pleno camino, hay muchas cosas para organizar y desarrollar, pero ya estamos al menos en el tercer momento de los estudios y las reflexiones sobre lo que sería lo digital. Ya tenemos información sobre muchas áreas, hicimos muchas experiencias, y a mí lo que me llama la atención ahí que todavía hay como un tono fundacional. Cuando hay costumbres digitales que ya tenemos incorporadas y hay muchas que ya sabemos que han fracasado. Entonces, eso me parece el primer punto, que ya sabemos un montón de cosas, solo que hay transformación y seguiremos aprendiendo. Otra cuestión, y que es un ejemplo así de saber, es la cuestión de cultura digital, porque lo digital remite, en principio, solo al modo de tratamiento de datos y de construcción de datos. Es decir, es un nivel cuasi tecnológico. Sabemos que nadie que dice cultura digital quiere decir solamente digital. Pero creo que habría que empezar a precisar. Por ejemplo, yo pienso para definir un fenómeno mediático, digital o no, tenés que tener en cuenta los dispositivos técnicos que se construyen, de lo cual lo digital sería una parte de los dispositivos técnicos que se utilizan en cualquier mediatización, los géneros y estilos que se aplican y los tipos de usos, acciones para los que se utilizan y cómo se utilizan. Es decir, que por lo menos esas tres series que viven una vida relativamente independiente convergen en mediatizaciones. Si lo planteamos así, ya la noción de cultura digital es mucho más compleja y nos permite entender de qué hablamos cuando hablamos de algo que tiene que ver con lo digital. José Luis, recién mencionabas que estábamos en la tercera etapa. ¿Cuáles son las dos que ya avanzamos? Y la primera fue la de la fascinación del acceso. De golpe, mucha información estaba al alcance de mucha más gente, en principio de todos. Después eso generó la crisis del exceso de información. La siguiente etapa fue de las redes, como parte del proceso de construcción, distribución
recepción de la información y modos de organizarlo. Entonces pensábamos que todos íbamos a estar en contacto con todos, que la comunicación iba a ser horizontal, y que la primavera árabe iba a ser exitosa. Claro. Ahora ya sabemos que fenómenos como la primavera árabe no dependen solo de las redes y que obtengan éxito es algo muy complejo. Sabemos que solo el 20% de los que están en Twitter tuitean. Sabemos que Facebook se usa solo una parte como lugar de amistades, sirve para contactos profesionales, sirven para hacer política, digamos. Es decir, no es como sigue diciendo Facebook, que es así el lugar de encuentro con tus amigos, y así. Y sabemos que hay fenómenos como, por poner un competidor de ustedes en algún sentido, como Vorterix, que es un fenómeno hipertecnológico con toda la tecnología digital, pero que pretende ser broadcasting, no pretende ser networking. Uh-huh. ¿Se entiende? Está diseñado para ser un emisor para muchos receptores y no un nodo en una red. Claro. José Luis, en algún caso... ¿Se entendió eso? Sí, sí, ¿no? Sí. En algún caso, la cultura digital tiene aspectos positivos y negativos, digo, en esto de las etapas y demás. Positivos puede ser que, no sé, pudiéramos tener avances a nivel salud, educación. De hecho, en algún punto creo que ha sucedido. Pero también está el tema negativo, que entre ellos podría ser un poco esto de la pérdida de identidad de cada una de las naciones. Nos vamos globalizando desde algún lugar y al mismo tiempo que surjan ciertos monopolios, oligopolios, caso de hecho existen, Facebook, Google, Spotify o Netflix o cualquiera de estas grandes empresas que hoy estamos conociendo. ¿Qué, digamos, en esta etapa donde surgen estas dudas o esta depuración, cuáles serían las siguientes etapas? Bueno, hay dos fenómenos totalmente diferentes. Para mí, yo insisto siempre de construir los fenómenos como los capturamos en la sociedad y en nuestra vida de nativos, diferenciarlos en series, digamos, ¿no? En eso que parece un paquete hay por lo menos dos fenómenos que tienen vida independiente y que cuando uno los ve cosas que si lo ve en conjunto no ve. Primero, no está para nada claro que la globalización sea un proceso de ida. Hay muchas áreas de crisis de zonas que se presuponen que son promotoras y beneficiarias de la globalización. Por ejemplo, el capitalismo de fabricación está en relativa crisis grave frente al capitalismo financiero. Uh-huh. No es unidireccional, eso por un lado. Y por otro lado, la globalización ha generado fenómenos de localización. Tal vez lo que esté sufriendo sea el nivel nación, que muchas naciones están construidas como un fenómeno de cierta globalización, ¿no? Entonces la globalización les compite. Entonces, pero las regiones y las ciudades están en un proceso de diferenciación frente a otras culturas, porque en la globalización sirve la especialización. Quiero decir, cuando fui la primera vez, hará 15, 20 años, a mi Galicia, digamos, la Galicia de mis padres, sí. O en País Vasco ya se notaba más, en Cataluña menos, pero muy poca gente hablaba gallego. Hoy todo el mundo habla gallego en Galicia, todo el mundo habla euskera en País Vasco, todo el mundo habla catalán en Barcelona. ¿Por qué? Porque si uno en la red global habla en castellano, terminás pensando en Madrid. Entonces hay una cosa estructural de la globalización que te obliga a la localización, que pone en crisis fenómenos como España, claro, que es un fenómeno federal. Eso por un lado. Después el problema de la monopolización. Sí.
Eso se discutió, bueno, no se discutió tanto, pero se habló, hubo como dos posiciones para mí, dentro de lo que fue mi panel y en general, digamos. Es el software, es el monopolio, digamos, ¿no? Un paso más que dijeron ustedes, perdón, las grandes redes es el monopolio, o sea, te obligan a hacer algo. Sí. Mi opinión estudiando las redes y el software es que son muy abiertos, que hay usos muy diferentes en Facebook y Twitter, por ejemplo. Pero te digo más, cada vez más Facebook y Twitter, a pesar de que las empresas, la conciencia organizacional, tratan de imitarse y de robarse cosas, cada vez más cualquier nativo al que consultemos, que es la fuente de nuestro saber, digamos, para entender lo que está pasando en la sociedad, usa para algunas cosas Twitter y para otras cosas Facebook. Sí, Yo sí. que a propósito, como cosa experimental, publico lo mismo en Twitter que en Facebook, veo que tienen vidas completamente diferentes. O sea, esa idea de que hay un mundo de redes que son Facebook y Twitter, que compiten entre sí por el monopolio del conocimiento, para mí, desde este tercer momento, está puesto en cuestión y se están produciendo diferenciaciones que no me parece que en principio, en su conjunto, manejen esas redes, que tienden a funcionar más como plataformas para hacer cosas que como redes. Sí, de hecho podríamos hacer una diferenciación, digamos, no podemos meter en la misma bolsa a redes como Facebook con servicios como Netflix, por ejemplo. Lo que sí decíamos en cuanto a, por ejemplo, el tema de ser oligopolios es un poco... nos sucede con lo que puede ofrecer, por ejemplo, Netflix en Argentina, que un poco nos va llevando a consumir lo que ellos desde algún lugar proponen. Entonces termina siendo un poco lo que decía Marshall McLuhan, que el medio es el mensaje, que nos puede pasar en un noticiero, pero nos puede pasar también al ver un Netflix. Te voy a hacer una pregunta muy íntima a los que estén ahí. Sí. ¿Ustedes ven en Netflix cosas que no quieren ver y Netflix los obliga? No, obligar no, pero... Pará. Completemos, porque vieron cómo lo formularon ustedes, ¿viste? Te va llevando... A ustedes no les pasa. ¿Por qué piensan que a otros les pasa? Eso viene pasando ese modo de pensar que tenemos todos, yo también cuando pienso silvestre, digamos, viene desde Platón, desde la caverna. Que el filósofo le pasan cosas que no le pasan a lo que está en la caverna. Y todos pensamos que el resto de la humanidad está en la caverna. No te obligaba Canal 9 cuando había 5 canales para ver, a ver toda la programación y tuvo siempre grandes fracasos que la teoría crítica siempre se empeñó en ignorar. Y ahora está pasando lo mismo. Bueno, Netflix, si te da un servicio que no te guste, se va a empezar a caer la audiencia y buscarás otros lugares. Y no parece que Netflix lleve ya mismo, en el mismo movimiento, al abandono a otras televisiones. No, de hecho no. Conviven. Conviven, y de hecho creo que eso pasa... Vos lo podés asegurar, José Luis, con la mayoría de las tecnologías que en realidad van conviviendo. Bueno, sí, cuando... Pero yo te digo, nosotros, una de las cosas que hay que combatir, digo en el sentido, ¿viste? Si vamos a ser críticos con nuestra propia producción, es esa idea que es así, fundacional. Como aparece Netflix, vamos a pensar cosas nuevas sobre Netflix que van a ser o geniales o terribles, o vamos a dejar la televisión para siempre, ese ancla en lo peor de la vida cultural, o nos vamos a tener que comer Netflix como si estuviéramos atados a por cadenas a la pared de una caverna. No, yo lamento, sé que esto no me genera votos ni éxito con las chicas, pero no es así. Netflix hará su vida, se convertirá en algo muy importante, todavía no sabemos, va a generar, va a competir con el mundo cinematográfico, por decir así, y con ciertas áreas de la televisión. De hecho ya lo está haciendo, porque en Netflix... Exactamente, pero digo, eso va a crecer seguramente, mientras, no sé si vieron la última programación, es brutal. Sí. Entonces,
tiene que trabajar mucho para conquistar. Sí, no, es, sí, sí. No es que con la 18ª temporada de Breaking Bad o de House of Cards. Game of Thrones o de House of Cards ya tienen resuelto todo, a pesar de que son grandes éxitos. No, y de esa producción que uno la mira, que salió, te digo porque salió, la compartí hace poco en Facebook y en Twitter, que es brutal. De eso va a haber, ponerle que sean 10, va a haber 2 éxitos, 3 cosas que se pagan y 5 fracasos. Lo que pasa es que los 5 fracasos, nadie me va a llamar para preguntarme por qué fracasó tal cosa. Y sí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, eso yo creo que debería formar parte de nuestra reflexión técnica. Ya está, ya sabemos que si es bueno o si es novedoso va a tener éxito, pero Google Glass y Google Maps no funcionaron y Second Life se murió. La verdad. Sí, sí. Te hago una consulta, José Luis. Hace poco salió un artículo acerca de las mediciones de lo que es la música hoy en día o qué se considera hoy disco de platino o disco de oro como era antes. Y lo mismo pasa en la televisión. Digamos, en Estados Unidos salió hace poco un artículo, creo que en La Nación, acerca de la consultora trabajando de ver, bueno, ya no es solamente para los auspiciantes lo que se ve en la televisión, sino que quizás se vio posteriormente muchísimas veces más en otras plataformas, on demand. ¿Sentís, digamos, tu opinión es, se está corriendo en esa parte de atrás, digamos, el fenómeno es más rápido de lo que se puede analizar o que se puede llevar? A ver si entendí la... Viste que hoy en día, ya hace, no sé, hace poco vos habías retuiteado algo acerca de las empresas que hace 10 años no existían y ahora son millonarias. Las consultoras que antes medían la medición de, ya sea de los discos o mismo de rating televisivo, hoy en día tienen que incorporar al menos otras plataformas porque ese mismo producto se terminó viendo. No, lo que no está en discusión y es algo, es la pérdida de centralidad del broadcasting, que nunca fue tan centralizado como se pensó, como se lo consideraba, pero que ahora es mucho menos de lo que era. Ahora, yo digo, vos ves a 30% de la población con auriculares por la calle. Sí. Están escuchando en una proporción que nosotros estamos tratando de estudiar ahora, radio, o música sola, digamos. Sí. La música sola proveniente de plataformas o de propias ediciones, esquemáticamente, digamos, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿sigue habiendo estilos internacionales o no? El hip hop crece, el punk, el heavy metal, ¿siguen vivos? La música romántica, ¿tiene grandes éxitos? ¿Se entiende lo que digo? Sí, bueno, habrá una construcción más diseminada, pero el efecto broadcasting que habrá que describir con más precisión, sigue existiendo, porque si no, cada uno estaría dentro de sus auriculares escuchando una música que puede ser industrial, pero ¿por qué no vas a escuchar una música de un barrio de Manchester que nadie conoce? Entonces, cuando querés hablar de música con tus amigos, todo es fundacional. Eso no pasa. Es más, todavía desde el hip hop no hay ninguna revolución indie, por decir así, sino que siguen los grandes fenómenos de broadcasting vivos. Eso yo creo que es la situación actual y a eso llamamos en nuestro último libro post-broadcasting. Claro. Esa vida broadcasting no soportado en la CNN, en ESPN, en The Guardian, en The New York Times, en Clarín, en La Nación, en Canal 13, sino que conviven en tensión con las redes, pero generan un efecto parecido. Claro. José Luis, antes que nada y terminar la entrevista, te agradecemos muchísimo la posibilidad de hablar. Ojalá tengamos otra chance
con más tiempo te vamos a invitar. La última pregunta, vos estabas muy involucrado en la UBA, digamos, sos profesor. Sí. Está en una situación muy complicada. Hoy, antes de empezar el programa, hablando más allá del programa en sí, estábamos hablando sobre la UBA tiene, o a mí me pasó que yo fui estudiante, una de esas cosas que es un orgullo de lo que es tu país acerca de la cantidad de años que lleva como gratuita, pública, de acceso, y que se haya mantenido siempre de esa manera, con mejores momentos, peores momentos, pero siempre se mantuvo esa opción. Hoy está en una situación muy delicada y quería saber tu opinión acerca de lo que está pasando, digamos. Bueno, lo que está pasando centralmente es que se están dedicando menos recursos a las universidades públicas, aparentemente, y la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad grande, sufre más, en mayor cantidad de dinero del sufrimiento. Hay más docentes, hay más proyectos de investigación, más investigadores y más cátedras involucrados en este tema. Y estamos ganando, la verdad, bastante menos de lo que ganábamos hace 3 o 4 años. No es algo que empezó hace 2 meses. Creo que estas cosas la universidad debe aprovechar como gatillo estas crisis para rediscutir todo. En el campo de las ciencias sociales, yo hablaba el otro día en el teórico nuestro, que tenemos que aprovechar para ver cómo le importa a la sociedad lo que nosotros hacemos. Y si no le importa mucho, tenemos que trabajar para que le importe más, porque nuestro trabajo está mantenido por la sociedad. Claro. Entonces, en parte nos debemos a ellos. Y además, el conflicto no debe impedir que nuestras líneas de investigación se transformen. No nos tenemos que dedicar todos a estudiar a la derecha neoliberal. Tenemos que seguir avanzando en nuestros proyectos de investigación para hacer cosas para la sociedad, y que si tenemos dificultades y cosas para discutir con la política, sea desde el punto de vista de nuestro mayor conocimiento sobre los temas que trabajamos y no sobre nuestra mayor carga de responsabilidad política, que como ciudadanos estamos obligados. Claro. Pero creo que tema de series, yo tengo un compromiso con mi sociedad como ciudadano, tengo otro compromiso con mi sociedad como investigador científico y como docente. Claro. José Luis, muchísimas gracias por esta charla. Es un gusto, nos gustó mucho su presentación el año pasado que lo conocimos. Acá tenemos a algún estudiante además de comunicación que ha cursado con usted, hablaba muy bien de sus clases. Así que esperemos verlo pronto y seguramente nos va a faltar la oportunidad de volver a charlar. Muchísimas gracias por esta charla. Cuando quieran, gracias a ustedes, un gran abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Hablamos con José Luis Fernández de Medios. Están los chicos de Mustafán, ya los vamos a hacer entrar, los amigos de Mustafán. Vamos a escuchar ópera. Somos así, no les vamos a consultar qué temas. Ya pasamos yogur, ahora vamos a escuchar ópera. 300 oportunidades, 65 sucursales, me encanta esa frase. Vamos con eso y volvemos. Sentirme mal, apostando al doble filo.
¡Oh!